Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenos días en Santiago de Chile, muy buenos días en la Ciudad de México. Es para mí un privilegio poder moderar este panel sobre las elecciones en Chile y el estado postelectoral de las mismas. Nos acompaña en esta ocasión un panel de lujo encabezado por el embajador de la República de Chile en México, el embajador Domingo Arteaga, a quien le doy la más cordial bienvenida. Señor embajador, muchas gracias. Igualmente nos acompaña desde Santiago de Chile Claudia Miralles. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Bienvenida al Comexis, para nosotros un privilegio tenerte. Al tiempo también de darle la bienvenida a nuestro querido embajador Rubén Beltrán, miembro del Servicio Exterior Mexicano y un muy querido amigo. Permítanme, antes de dar una presentación formal de nuestros panelistas, hacer una introducción del tema que nos convoca el día de hoy. A mediados de mayo, Chile tuvo elecciones para elegir constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Se presentaron candidatos independientes, candidatos apoyados por los partidos. Se tuvo una participación en donde quienes han sido observadores de esta elección han señalado que de alguna manera fue una representación de un cierto rechazo o de un cierto castigo hacia el establishment, hacia los partidos establecidos. Por otro lado, para algunos otros, resultado del estallido social de octubre de 2019, en donde los conceptos a favor de la dignidad, a favor de la eliminación de abusos en diferentes ámbitos, fue quizá una de las características de este movimiento de carácter social. Hace algunas semanas, el 13 de junio, se tuvieron elecciones para elegir a los 13 gobernadores que no habían obtenido la mayoría en las elecciones de mayo. En esta ocasión estaban siendo disputadas en la propia capital de la República de Chile, la zona metropolitana, con dos candidatos, el candidato Claudio Orrego y la candidata Karina Oliva. El primero de ellos apoyado por el Partido Socialista, por el Partido Democracia Cristiana, ambos con además estas personalidades que los apoyan, que son pues en este momento precandidatos a la presidencia de la República de Chile, al menos el caso de la señora Paula Narváez. Y por otro lado, Karina Oliva, apoyada por los partidos de izquierda, el Partido Comunista, en donde el candidato Jadwe ha venido, el alcalde de, pues ya por 9 años de Recoleta, ha venido sumando adeptos y con posibilidades de convertirse en un candidato sólido y fuerte para la elección presidencial. De estos 13 gobernadores que estaban en disputa, por cierto, por primera vez electos democráticamente, cambiando la figura de los intendentes, 5 de los 13 fueron electos representando a partidos independientes, lo cual pues de nuevo demuestra quizá una erosión en la confiabilidad o la confianza que tiene el electorado chileno hacia los partidos establecidos, algo muy similar a lo que ha ocurrido en distintos países, como igualmente el caso de México, con una participación relativamente baja en las elecciones, de cerca del 20%, de acuerdo con lo que yo pude averiguar, pero seguramente Claudia nos van a precisar si esto es así. Entonces, es frente a este entorno el que nos encontramos el día de hoy, con miras a la elección del 21 de noviembre, en la cual se elegirá presidente de la República en Chile. Un país extraordinariamente bello y rico, pero sobre todo muy importante desde diferentes ámbitos, social, cultural, económico, y con el cual México tiene unos lazos de fraternidad claramente establecidos desde hace décadas. Entonces, para nosotros en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales es especialmente oportuno, y además nos congratulamos de tener la posibilidad de escuchar a estas 3 personalidades. El embajador Domingo Arteaga es ingeniero civil químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él tiene una trayectoria larga en el sector privado, donde ha sido un empresario muy exitoso. Posteriormente, a lo largo de su carrera, ha incursionado en la política, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, y fue secretario, vicepresidente e integrante de la
Comisión Política de la Unión Democrática Independiente, un partido que forma parte de la coalición del actual presidente Piñera de Chile. Nos acompaña Claudia Miralles, quien es gerente general de Imaginación Comunicación Estratégica y es experta justamente en el manejo de crisis y en comunicación estratégica. Ha tenido un papel muy destacado en el sector público chileno, en los ministerios de salud, en los ministerios de energía, la Comisión Nacional de Energía, justamente resolviendo temas complejos como son o como fue en su momento la crisis energética de 1999. Igualmente ha tenido una participación en organismos internacionales como la Organización del Trabajo, entre otros instituciones. Así es que muchas gracias, Claudia, por acompañarnos desde Santiago de Chile. Y nuestro embajador Rubén Beltrán, quien ha sido pues, funcionario por muchos años en el sistema de Naciones Unidas, con una pues, muy amplia experiencia en el diseño, implantación de operaciones de protección y atención de migrantes. Fue nuestro cónsul en Nueva York, Los Ángeles y Phoenix. Fue subsecretario para América Latina y el Caribe, donde le tocó ver nacer a la Alianza del Pacífico, que nos une comercialmente a México y a Chile y a otros países, por supuesto, y fue embajador de México en Rusia y más recientemente en Chile. Conoce pues muy ampliamente, por supuesto, la realidad chilena y será interesante conocer su contraste con México. De nuevo, muchas gracias, muy bienvenidos. Señor embajador Domingo Arteaga, iniciamos con usted, si le parece, si nos da su primer punto de vista sobre el estado de las cosas en Chile, posteriormente, particularmente después de la elección. Adelante, señor embajador, gusto en tenerlo. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es, como siempre, un gusto compartir con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Gracias, presidente, por su introducción. Me parece que nos pone en un marco ya con algunas cifras respecto del escenario postelectoral de Chile. Muchos saludos a mis distinguidas panelistas, Claudia y el embajador Rubén Beltrán. Estoy seguro que vamos a tener una conversación de interés para todos. Y sin más, quisiera decir que, bueno, creo que Chile está desde luego viviendo una época muy desafiante, por distintas razones. Yo creo que cuando los chilenos tomamos la decisión de avanzar respecto del cambio a la constitución, a nuestra constitución, que ya lleva un buen tiempo, nunca nos imaginamos que íbamos a tener una pandemia. Francamente, esto ha hecho que las fechas se vayan de las elecciones y en general la tensión que le estamos produciendo al ciudadano chileno es bastante más alta de lo que suponíamos por allá por el año 2019. Y en ese sentido, entonces, no pudimos hacer las elecciones de los constituyentes en la fecha en que estaba originalmente prevista. Pensábamos de buena fe que la pandemia iba a amainar, digamos, durante los meses siguientes. No ha sido así, por lo menos para Chile, y desde esa perspectiva, entonces, entramos en un año 2021 que realmente es un verdadero tobogán eleccionario. Ya lo decía usted, presidente, que hace pocos meses, un mes y medio nomás, tuvimos una elección muy grande donde se nos juntaron la elección de los constituyentes con la elección de alcaldes, concejales y por primera vez en la historia de Chile de gobernadores, lo que constituyó algo bastante similar a lo que acabamos de vivir en México con la elección más grande de la historia del país. Para nosotros también lo fue. Y lo hicimos en un régimen de restricción a las libertades de los ciudadanos por razones sanitarias, y por lo tanto tampoco fue algo, digamos, con toda normalidad. Además tuvimos que hacerlo en 2 días, cosa que es primera vez que lo hacíamos en Chile, por lo tanto también se levantaron una serie de prevenciones y en algunos casos suspicacias respecto de este proceso inédito. Aún así, si uno va analizando en la historia, en la última elección presidencial participó el 50% del padrón eleccionario para elegir al presidente Piñera, y en esta mega elección, digamos, de constituyente participó un 43%, un poquito más. Por lo tanto, si bien era razonable pensar que
la nueva constitución tenía que generar un interés especial en nuestros ciudadanos. La merma de este 7% y un poquito más de participación no nos llamó demasiado la atención, aunque hubiéramos preferido, naturalmente, para la buena marcha del proceso, que hubiera sido algo mayor, algo más del 50%, pero fue así. Y dentro de eso, tal como ustedes saben, también tenemos esta constituyente, digamos, que es absolutamente paritaria, y doblemente paritaria, diría yo, porque además tenemos la perspectiva de género, donde, entre paréntesis, un punto que quizás Claudia lo puede profundizar en su posición, pero la paridad de género funcionó un poco al revés, porque si bien teníamos nosotros la obligación de llevar en las listas de candidatas y candidatos un número igual y equivalente de mujeres y hombres, resulta que la ciudadanía chilena prefirió más mujeres que hombres. Entonces, finalmente, la corrección final del número de constituyentes se dio en que algunas mujeres tuvieron que dejar no voy a decir legítimamente, pero su cantidad de votos, digamos, en favor de varones que no habían tenido la misma cantidad de preferencias que las mujeres. Nosotros habíamos tenido una pequeña muestra de esto en un colegio gremial muy importante en Chile, que es el Colegio de Abogados, donde también se había hecho esta corrección y resultó también que había más mujeres electas que hombres y tuvieron que corregirse para que echaran varones. Y me parece, si no me equivoco, que en los pueblos originarios que por primera vez constituyeron un padrón diferente digamos, aparte, por el cual se podía votar, también sucedieron dos cosas interesantes. Mire, para ponerlo en perspectiva, nosotros tenemos pueblos originarios, uno muy importante que es el pueblo mapuche, pero también tenemos una docena o más, digamos, de pueblos originarios que son igualmente importantes en distintas regiones geográficas de Chile. Y los chilenos podían por primera vez, digamos, elegir si querían votar en una cédula, vamos a decir, tradicional, o en la cédula de los pueblos originarios. Se inscribieron 1.250.000 chilenas y chilenos aproximadamente en la cédula de los pueblos originarios, pero votó muy poca gente. Votaron, creo que algo así como, si la memoria me falla, un 22% del padrón que voluntariamente se habían elegido. Eso fue una sorpresa. Y también hubo una corrección, porque ahí arrasaron las mujeres en términos de elección popular, pero también hubo una corrección para que quedara equiparado los designados finalmente, digamos, por el Tribunal Calificador de Elecciones, y fueran igual cantidad de mujeres que de hombres. Por lo tanto, eso es una particularidad, y por otro lado también nos permite tener desde luego una convención constituyente que es doblemente paritaria, tal como lo dije, mujeres y hombres, y por otro lado pueblos originarios también que tengan mujeres y hombres en igual proporción. Esa es la convención que se va a instalar en Chile ahora, los primeros días del mes de julio, y al instalarse va a tener en principio 9 meses para ofrecerle a la ciudadanía una nueva constitución para nuestro país. Lo más probable es que esos 9 meses no sean suficientes y tengamos que ir a 12 meses, que es el plazo máximo que la ley le otorga a esta convención para ofrecerle a Chile, a través de un nuevo plebiscito que se verificaría a más tardar en julio o agosto quizás del próximo año, una votación para definir efectivamente qué constitución nos va a regir. Y aquí me quiero detener en el sentido de que el desafío para mí más importante que tiene Chile es efectivamente consensuar dentro de lo que son las normas legales una oferta de una constitución que sea aceptada por la ciudadanía. Creo que sería muy, muy negativo que finalmente este plebiscito tuviera que rechazar la propuesta de la Convención Constituyente. No sería bueno para Chile, para nadie, y no sería bueno en el mediano y en el largo plazo, y creo que afectaría también en parte la buena imagen que Chile ha logrado construir durante tantos años. Entonces creo que ahí hay un primer desafío muy, muy importante, y creo que los convencionales constituyentes en su gran mayoría tienen bastante claro la responsabilidad que asumen a este respecto. En ese sentido, me parece que voy a dejar, digamos, para una conversación posterior, pero me gustaría recalcar que
gran sorpresa de la elección de estos constituyentes fue el número de independientes, tal como lo decía usted, Sergio, respecto de que los partidos políticos sufrieron un primer revés en general respecto de las elecciones de la Constitución. Si usted preguntaba a los comentaristas o a los analistas políticos un par de días antes de la elección, decían que probablemente los independientes iban a sacar entre 11 y 15 constituyentes, algo así era la cifra que se manejaba. Pues bien, sacaron 65 independientes. Por lo tanto, fue una primera gran sorpresa y a ese respecto entonces hubo un revés para la clase política tradicional y un particular revés, diría yo también, para los partidos de gobierno. Y esto se confirma después en la segunda elección que tuvimos respecto de los gobernadores, que particularmente ahí creo que se daba que hay segunda vuelta, desde luego, y en esa segunda vuelta los partidos de gobierno quedaron bastante ya desplazados antes de siquiera entrar en la carrera, y en esa carrera dos cosas muy importantes. Uno, la participación de la ciudadanía bajó de un 43% en la convención a menos de un 22% o un 20% en la segunda vuelta de gobernadores, y a ese respecto también hubo una especie de revival o renacimiento de los partidos más tradicionales, especialmente lo que fue ex partidos de la Concertación, porque pudieron elegir una cantidad importante de gobernadores, cosa que no parecía ser dentro de los analistas. Esto es lo único que demuestra que los analistas se equivocan bastante, digamos, pero en fin, también es cierto que mi país está cambiando y está cambiando en forma vertiginosa. ¿Qué es lo que viene para el resto del año? Ni más ni menos que una elección muy importante en noviembre, las nuevas elecciones presidenciales y del Congreso. Vamos a ver si somos capaces de motivar a los ciudadanos para que participen un poco más masivamente que en las últimas elecciones, y creo que va a depender grandemente también de cómo esté el país, cuál sea el ánimo de la ciudadanía, si acaso hemos logrado traspasar el umbral de la pandemia para empezar a mejorar, cosa que espero que así sea. Creo que ahí está abierto, digamos, para que conversemos un poco más respecto de efectivamente estos desafíos y cómo los vamos a ir enfrentando. Creo que con eso puedo concluir la primera parte de la intervención, y con el agradecimiento a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Creo que su introducción nos deja abiertas muchos temas en los cuales podemos conversar. Como usted mencionaba, muchos de los partidos tradicionales fueron desplazados. Llamó la atención que en la elección de la zona metropolitana el partido en el poder tuviese un desempeño no muy favorable en la primera elección, la de mayo, y esto hizo que dos candidatos que terminaron compitiendo entre ellos, pues no representaban a este partido en el poder. Entonces hay una recomposición muy interesante en Chile. Claudia, ¿qué visión nos puede usted plantear desde Santiago de Chile y con una experiencia tan amplia en todos estos temas? Muy bienvenida de nuevo. Está apagado su micrófono. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, saludar a usted, presidente del Consejo, y agradecer la invitación. Saludo a nuestro embajador Domingo Arteaga y a Rubén Beltrán, y agradezco la oportunidad de estar presente. Si ustedes me ayudan, yo tengo una pequeña presentación que estoy muy amenazada de no pasarme de los 10 minutos. Vamos a revisar un tantito de cifra y un poco de contexto. Como bien decía el embajador, Chile partió un proceso eleccionario en un contexto bien cambiante, y bien cambiante porque veníamos de un proceso nuestro país es un país donde la clase media se instaló, tenemos una clase media emergente que lleva muchos años, pero es una clase media que es bien precaria, que ha salido de la pobreza hace poco tiempo. Esta clase media estaba con estrecheces económicas, con un reclamo de servicios y bienes públicos de calidad. Hago mención y especialmente porque esta clase media ha sido la clase media que le dio primero en Bachelet, en Bachelet 2 le dio el triunfo a la presidenta Bachelet, y posteriormente esa misma clase media
se cambió y votó por el presidente Piñera en Piñera 2, ¿no? Esta es una clase media que es frágil, que tiene bastante susto, miedo a contingencia, estaba muy debilitada para enfrentar contingencias como la salud y las pensiones. Y durante los 10 últimos años Chile venía con un cierto ruido, con un zum que hemos visto en general en América Latina también, que tenía que ver con un movimiento respecto de las AFP, con el costo de educación, con los temas de enfermedades catastróficas, más bien todos movimientos que no es que dijeran que Chile se iba a la izquierda, sino que Chile tenía una clase media que le costaba llegar a fin de mes con su remuneración o con su sueldo. Y en general, además, una pérdida de legitimidad de nuestra clase política en general y una desconfianza en las instituciones. Esto fue expresado, como es de lato conocimiento, en una revuelta social o en el 18 de octubre, antes de la pandemia. Y como bien decía nuestro embajador, el 2021 nos ha tomado con un proceso del suyo complejo. Y del suyo complejo porque tenemos la pandemia que se nos instaló, tenemos una situación económica producto de la pandemia del suyo también difícil, tenemos la política en plena ebullición, porque vamos a tener el proceso de cambio de constitución y vamos a tener futuras elecciones. Hemos tenido elecciones prácticamente en toda la línea, desde constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores, y vamos a terminar el año con presidentes y parlamentarios. La primera elección que tuvimos fue la de constituyentes, y de vuelta fue de gran impacto su resultado. Por varias razones. La primera, porque fue inédito el plebiscito de entrada, la cantidad de participación de gente. Y entonces tuvimos una segunda en que baja un poquitito la participación de las personas, pero estamos hablando de una elección que con mucho tiene 6 millones, prácticamente 6 millones y medio de votantes, y donde el resultado neto, así si uno mira la primera foto de la elección de constituyente, es una pérdida para los partidos tradicionales que han gobernado los últimos 30 años, una pérdida neta. Y entonces se instala un nuevo sector de mucho independiente que no viene del mundo de la política, lo quiero poner así. O sea, mucho independiente que no ha estado en el dominio de la política, valga la redundancia, los últimos 30 años. Y de estos independientes, lo vamos a ver un poquitito más adelante, muchos entendiendo poco el sentido de la Convención Constitucional y teniendo una confusión conceptual severa respecto a nuestra convención. Yo quiero aquí destacar que lo que Chile votó es una convención constitucional y no una asamblea constituyente. Nosotros tenemos un plazo acotado para definir el cambio de nuestra constitución. No es electa esta gente para otra cosa. Nuestros constituyentes tienen plazo y propósito acotado, y esto es súper relevante respecto a los restos de los procesos que ha habido en América Latina. La línea, y por lo tanto uno dice, primer tema, o primera gran conclusión, hay una derrota de los partidos tradicionales. Segundo, nadie alcanza de los partidos tradicionales ni 1/3 ni 2/3 como para pensar que va a poder ejercer grandes mayorías. Es una convención que tiene una particularidad, tal como lo mencionaba el embajador Arteaga, la paridad se instala, primera particularidad. Segunda particularidad, hay presencia de pueblos originarios. Yo diría que hay una tercera particularidad, que es la heterogeneidad en varios sentidos, en un sentido etario, en un sentido plurisocial, o sea, no hay solo gente de la élite, lo quiero poner en este dominio. Hay gente que viene del mundo de la política muy experimentada, como 7 exparlamentarios, 4 exministros, 2 exintendentes, que renuncian a su cargo para estar ahí, y que con todo, 59 abogados, y varios de los hoy día electos son gente que, estando en la política, por primera vez en la política,
este ingreso que les genera la constituyente es distinto a lo que ellos tradicionalmente han estado acostumbrados a tener. Los primeros días en la instalación se van a discutir las normas, nos vamos a poner de acuerdo, los constituyentes se van a poner de acuerdo en cómo se hace esto. Ya se instaló respecto de 34 personas que fueron elegidas constituyentes, pedir que la convención se parezca más a una asamblea constituyente, ¿ya? Lo que aquí es claro es que esto uno no puede salirse del propósito, que es un propósito acotado, y esto parte el 4 de julio. Entonces, esta es una primera conmoción en nuestro país y un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con qué pasó después de esto, y en general la prensa recogió, como también lo señalaba, como lo recogió como un ambiente de incertidumbre. Incertidumbre porque hay personas nuevas y porque hay personas que cuestionaron el espíritu, digamos, de la elección. Y a nivel empresarial, que es un tema que a ustedes les importa por sobremanera, también los gremios pusieron su punto de vista en la opinión pública, señalando que acá no es posible poner en juego las reglas del juego. O sea, la estabilidad de Chile en materia económica ha estado dada por la estabilidad, valga la redundancia, la institucionalidad económica y política, que ha hecho que las reglas del juego durante los últimos 30 años sean bastante estables y hayan permitido el desarrollo. Pero se instala la variable incertidumbre, o sea, incertidumbre, actores nuevos. Pero si uno se va a la elección de alcaldes y ya empieza a escarbar o a escudriñar qué pasó realmente con los partidos tradicionales, la verdad es que los partidos tradicionales no fueron estrictamente los que perdieron, o sea, ni a nivel de alcaldes ni a nivel de concejales. Yo diría que la primera mirada a un resultado general, a la elección municipal, alcalde y concejales, nos dice varias cosas. Primero, que participó el 50%, el 43% respecto del plebiscito. Segundo, que la derecha tuvo una derrota en toda la línea, y yo creo que eso es lo más preocupante, ¿ya? O sea, si uno compara, y lo voy a ver en resultado en dos gráficos más adelante, la derecha tiene que subrepresentar respecto de lo que es. Yo en esto que quiero como señalarlo, que subrepresentar en convencionales, en alcaldes, concejales y gobernadores. Lo segundo es que se pierden municipios emblemáticos y la extrema izquierda y particularmente el Frente Amplio, que era una coalición que estaba como bien cuestionada y como por desaparecer, emerge nuevamente, emerge con opción, emerge con opción. Y si bien la centroizquierda no tuvo buenos resultados, mantuvo lo que tenía. Algo me pasó aquí. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue como la conmoción de opinión pública? Yo diría que la mayor, de vuelta, es la pérdida de municipios emblemáticos. Santiago, uno de ellos, Viña del Mar, y son municipios que les son arrebatados a la derecha en manos de la ultraizquierda. Yo creo que eso es muy notorio, es vistoso y obviamente es preocupante para lo que viene en lo que queda. Cuando les decía hay una derrota en la línea, comparamos nosotros como ejercicio de oficina las elecciones del 2017 respecto a las del 2021, y uno dice, mire, en términos netos, Chile Vamos pierde de 100 alcaldes, baja a 65. En el caso de la exconcertación o nueva mayoría integrada por los partidos Demócrata Cristiano, el PPD, PS y el Partido Radical, sube de 91 alcaldes a 94. Ahí está la expresión de qué es lo que va pasando con los partidos. Y en el caso de la izquierda más extrema, ellos suben de 3 a 8 alcaldes. Entonces, esto que habíamos visto, que en Chile los dábamos por superados como fuerza, no se da.
Y en la gobernación este fenómeno se vuelve a repetir y se repite muy lamentablemente como para la derecha, en el sentido que logran una gobernación en la segunda vuelta y el mapa de colores, y lo quisimos representar así, queda más bien la fuerza puesta en lo que la antigua exconcertación, con un dato que es bien relevante, que es súper baja participación electoral. O sea, estamos hablando que hubo regiones que hay gobernadores que están electos con el 14% del padrón electoral, ¿ya? Eso es bajo, y esto abrió una ventana de esperanzas a la oposición que estaba bien en el suelo en materia de encuestas. Un perdedor neto en esto, como yo diría, embajador, así como usted dice, los analistas, yo diría que el gran perdedor en esto fueron las encuestas, ¿eh? No hubo ningún predictor que pudiera vaticinar lo que se veía. Y entonces la segunda vuelta de los gobernadores, y particularmente con el resultado de la región metropolitana, donde se impone el exalcalde Orrego sobre el Frente Amplio, abre de vuelta lo que decía una esperanza para el sector de la nueva mayoría o exconcertación que estaba muy, muy abrumado. ¿Cuáles son las grandes causas que hay en Chile hoy día y en la política? La pandemia, que ha sido un dolor de cabeza no solo para nuestro gobierno, sino que para todos los gobiernos, la crisis económica que ha llevado. En Chile en general la violencia ha tomado un espacio que estaba bien erradicado, yo diría que los 3 últimos años han estado puestos violencia. Polarización política producto de las elecciones y que se expresa en la elección, particularmente en convencionales y particularmente en nuevo alcalde, todo lo que son las nuevas causas, el feminismo, el ambientalismo, la causa mapuche, la sequía, todas estas causas hacen que hayan personeros que son electos en esta era. ¿Qué viene? La instalación del proceso constituyente, la elección presidencial y parlamentaria y el término de gobierno. Yo diría que son los tres últimos trazos. En la constituyente, les decía hace un rato, algunos van a tratar de que esto aparezca asamblea constitucional y no una constituyente con propósito y forma definida. Yo comparto con que en realidad esto no vamos a tener 9 meses, sino que va a ir a 12 meses, y esto tiene que terminar con un plebiscito de salida. Los grandes temas de discusión van a ser 4, en nuestra opinión. Derechos sociales, sin lugar a dudas, o sea, para que Chile logre estar como está, va a tener una seguridad social más cara. Régimen político, hemos estado en Chile en los últimos años, particularmente los últimos 2, con los parlamentarios bien al acecho del sistema presidencialista que tenemos, y por lo tanto el régimen político se va a tomar la discusión. Derecho a propiedad, fundamentalmente, yo creo que se va a mantener, pero va a haber harto cuestionamiento en materia de derechos de agua y harta conversación, discusión o controversia en materias de medio ambiente, discriminación y derechos de los pueblos indígenas. Este es nuestro escenario electoral. 18 de julio estamos a la vuelta de la esquina con estas primarias. 21 de noviembre tenemos la elección presidencial, segunda vuelta eventual, y primer semestre, el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. ¿Qué quedó después de este proceso electoral? Yo diría que 4 grandes fuerzas políticas. Republicanos por la ultraderecha, la derecha que enfrenta una primaria ahora con Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Ignacio Briones y Joaquín Lavín. En mi opinión, a priori, quiero aventurar como un resultado, nosotros estimamos que el que tiene mejor posición, digamos, para esta primaria, en el caso de la derecha, es Joaquín Lavín. En la centroizquierda tiene que resolver cuál va a ser su mecanismo, quién va a ser la candidata, ya que hay una disputa entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Todo indica que se va a imponer la candidata de la Democracia Cristiana, no se sabe por qué mecanismo. Y la izquierda radical, que tiene primaria el mismo día que la derecha, donde el Partido Comunista y el Frente Amplio se juegan la partida. Acá es bien relevante decir que el Partido Comunista tuvo la posibilidad de ir con el Partido Socialista y el PPD,
lo vetaron, el candidato Jadwe dijo que no iba, y ese es su error estratégico que lo va a puede que pase la segunda vuelta, pero yo creo que él no tiene ni una opción de ser presidente de la República con el error que tuvo. Y para el gobierno, que va a ser el último tramo, va a ser un periodo del suyo difícil. ¿Ah? El efecto de la economía, el alargue de la pandemia. Ya tenemos cifras del Banco Mundial que han dicho que 2 millones de personas cayeron, y por eso yo partí con esta clase media, 2,5 millones de personas caen al foso de la pobreza con la pandemia. Entonces vamos a tener un escenario de incertidumbre, no con niveles de inestabilidad como los del 2019, pero en Chile decimos camote, pesado, va a ser un ambiente pesado para ejercer el rol de autoridad. Y la política está bien ambivalente, o sea, hay harto atisbo de populismo, que los va a tener que sortear, y con un presidente que está debilitado, lo que no es bueno para nadie. Eso es como una mirada y un sector empresarial que está expectante, expectante de lo que viene, ¿no? Eso es lo mío. Me pasé un poquito, Rubén, pero había que mostrar un poquito el número. Muchas gracias, Claudia. Creo que los números son muy elocuentes y esta es una radiografía muy precisa de lo que está sucediendo en Chile. Y usted toca un tema que en México en este momento es muy sensible, las clases medias. La emergencia de las clases medias en Chile y la importancia que tienen las clases medias en general para los estados democráticos, y no es la excepción el caso de México. Rubén, conociendo con tu experiencia tan amplia en los temas internacionales, particularmente Chile, ahora como un observador crítico en México, ¿cuál es tu interpretación de lo que estamos viendo en Chile, en general, en América Latina, incluyendo México? Muchas gracias. Primero, presidente, mi agradecimiento a Comexi y a al presidente y a todo el equipo por la invitación, y saludar a mis colegas, a mi amigo Domingo Arteaga, el embajador de Chile en México, y a mi amiga Claudia Miralles, colega también. Quisiera yo partir por una premisa o invitación de carácter general. Primero me gustaría recordar a Korzybski, este filósofo polaco que dijo alguna vez que tiene un axioma que dice que el mapa no es el territorio. Efectivamente, yo creo que a una descripción hay que recurrir a otros esquemas de análisis para poder interpretar lo que está sucediendo. De ahí que quiero yo invitar y me atrevo a proponer en general, no para el caso chileno, sino en general, a que tal vez un poco en contraste con lo que decía mi amiga Claudia, que dejemos un poco de lado el análisis cartesiano para movernos en el eje X, para calificar movimientos y partidos, moviéndose el eje X para hacia la derecha, hacia la izquierda, y en el eje Y para poner los acentos a ese movimiento, y tratemos tal vez en la nueva realidad que se deriva de la crisis de los partidos, de la irrupción de nuevos grupos. En las gráficas excelentes que nos presentó Claudia, podemos contar 19 distintos grupos, agrupaciones, partidos que se presentaron, y me parece que al final del día podemos encontrar una mejor explicación cuando analicemos esto a la luz de, si me permites, ingeniero presidente, a la luz de la teoría de los conjuntos. Me parece que eso nos va a ayudar mucho más a poder entender cuando en una convención constitucional como la que va a tener Chile, con un congreso partido que hay en muchos lados, como el peruano, por ejemplo, no podemos hablar de negociaciones de bloques como nuestro propio Congreso. Tenemos que hablar de negociaciones y de conversaciones temáticas, no tanto de negociaciones y posiciones de bloque. La regla de oro de la Convención Constitucional de Chile es que todos los artículos se tienen que aprobar por 2/3, y como muy bien lo dijo tanto el embajador Arteaga como Claudia Miralles, nadie tiene 1/3. Por lo tanto, estos grupos van a irse moviendo de lado a lado, de tema a tema, conforme lo vayan dictando los temas, y por eso me atrevía yo a proponer que usáramos bien un análisis parecido a la teoría de los conjuntos.
Y quisiera decir que no es Chile, es la región. El tema que estamos viendo en Chile, por supuesto con sus particularidades, tiene que ver también con un ambiente que se puede ver en la región. Me abstengo de entrar a analizar lo que ha ocurrido recientemente en Perú o en Bolivia o lo que está sucediendo en Colombia, pero tiene que ver con un tema regional, tal vez mundial, que es la crisis de los partidos tradicionales y la irrupción del ciudadano independiente, un ciudadano que va a tener que tener un proceso de aprendizaje en México también, pero también en Chile y en otros lados, un proceso de aprendizaje muy rápido, porque la esencia de la política es lograr acuerdos, y para lograr acuerdos hay que negociar, pero hay ciertos grupos más radicales que vienen de la calle, y parte de la discusión de la calle se traslada ahora a la Convención Constitucional chilena, o se va a trasladar probablemente también al Parlamento chileno después de las elecciones de noviembre. Esa discusión de la calle tendrá que entrar en un proceso de autoaprendizaje que se va a asimilar rápidamente, porque para algunos de estos grupos más extremos, el negociar equivale a claudicar. Y cuando se atrinchera un grupo en pensar que negociar es claudicar, se acaba la posibilidad de hacer política que tiene que ver con la negociación. Pero eso se va a ir resolviendo, me parece, por sí mismo. No entro ni comento los detalles muy bien planteados de lo que originó la actual crisis, pero sí quisiera yo decir que el efecto de tantos chilenos que salieron de la pobreza fue más bien un efecto de arrastre por el crecimiento económico y no porque existiera un estado de bienestar. Y lo que debemos de decir es que sí, Chile ya cambió y Chile va a caminar y está caminando, pero tendrá que caminar a un paso importante hacia un estado de bienestar, porque el reclamo de la calle, el reclamo social, esas capas de las clases medias que han perdido su lugar, exigen servicios de calidad, es la expresión que utilizó Claudia, me parece muy apropiada, muy adecuada, para poder ocupar o reocupar su lugar en la estructura social. Eso va a hacer que Chile se esté moviendo hacia esa dirección de un estado de bienestar. Pero yo quisiera también señalar dentro del fenómeno chileno que hemos vivido o estamos viviendo una época de turbulencia y de confianza, y quiero explicarme un poco. Si el estallido social arranca en octubre de 2019, muy rápido, tan rápido como un mes después, el 15 de noviembre de 2019, se llega a un acuerdo nacional para la paz y la nueva constitución firmado por 10 partidos políticos. Es decir, todavía existía el estallido social, que fue básicamente lo más fuerte de octubre de 2019 a marzo de 2020, pero a un mes ya había un acuerdo de los partidos para que se encauzara la insatisfacción social. Y me parece muy relevante. Y me parece muy relevante además señalar que ya el 24 de diciembre ya estaba publicada la reforma constitucional en la cual ya se dotaba a la ciudadanía de este calendario de salida para aprobar una constitución y para poder ver cómo se iba a estructurar o cómo se iba a crear esta constitución. Me parece que este hecho es muy relevante porque además, si me dicen de una manera diferente, contestando de una manera diferente la pregunta que se hacía a Claudia, donde decía, ¿dónde estamos? Bueno, yo digo, ¿dónde estamos? Estamos casi a la mitad del partido, estamos empezando el segundo tiempo del partido, estamos en el minuto 50. ¿Por qué lo digo? Porque si del 19 de octubre o 18 de octubre que inician el estallido social al día de hoy, han pasado 21 meses. Han pasado 21 meses. Y de hecho, la pandemia, que también ha sido un problema, como se ha dicho, muy importante, pero también la pandemia ha actuado como un paño de agua fría que ha calmado algunos de los ánimos más radicales o más violentos del estallido social. Pero han pasado 21 meses, pero del día de hoy a que tengamos un plebiscito de salida que ratifique la nueva constitución, faltan 18 meses. Es decir,
Este calendario que tenemos enfrente, que va a pasar, como ya se dijo, por la elección de los congresistas del Parlamento, la primera vuelta presidencial, la segunda vuelta presidencial, tiene que pasar también por la asunción de un nuevo gobierno en marzo de 2022. En julio es la fecha fatal para que haya sí o sí una nueva constitución, la fecha fatal, y en septiembre, octubre, dependiendo cómo se den, para ello no hay un calendario preciso, habrá un referéndum, un plebiscito aprobatorio del nuevo texto constitucional. Lo que quisiera yo destacar es que Chile está encontrando, me parece, en este camino hacia un estado de bienestar conforme ha quedado informado por las demandas sociales, ha encontrado un camino institucional y eso me parece muy relevante y puede ser que estemos ante lo que sería un cuarto camino, por no hablar de una tercera vía y no citar a Giddens, o hablar de un nuevo camino donde la región pudiera aprender cómo poder encauzar por la vía institucional el descontento social. Tal vez yo podría ya adelantar, no como Claudia, que ya con su sabiduría y su práctica ya sacó la bola de cristal y nos habló ya hasta de probables candidatos vencedores en el próximo proceso. Yo quisiera sacar, no una bola de cristal, pero sí quisiera decir yo quién ya ganó. Y yo lo que quisiera decir que quién ya ganó Chile. ¿Por qué ha ganado Chile? Porque ganó la parte institucional, ganó un camino institucional que me parece que es muy importante. Ganó la pluralidad, porque vemos representados en esta constituyente, esta convención constitucional, vemos representados a todas las fuerzas políticas de Chile, a todas las edades y una paridad de género. Ganaron los ciudadanos, porque los ciudadanos encontraron un camino más allá de los verdaderos derrotados en este proceso que son los partidos tradicionales. Yo creo que ganó la descentralización, porque primero que nada, ya por primera vez en la historia de Chile, lo subrayaba el embajador Arteaga, se han elegido gobernadores para las regiones de Chile y me parece que esto es fundamental. Ha ganado también la sociedad en su conjunto, porque sin duda en la convención constituyente, ya lo adelantaban todos, la discusión que escuchamos en el estallido social se va a ver reflejado y ya sabemos qué temas van a estar ahí, mencionaba algunos de ellos Claudia, pero ya sabemos que Chile va a seguir siendo una república presidencial, sabemos que va a haber acotación al presidente, pero sabemos que no van a llegar muy probablemente, aunque alguien lo discute, a un sistema parlamentario. Sabemos que el ejemplo de Perú, que intentó una mezcla entre presidencialismo y parlamentarismo, ha debilitado a la presidencia y probablemente es un ejemplo que tengan los chilenos en mente. Sabemos que muy probablemente, sabemos que se va a respetar la autonomía del Banco Central y se va a seguir respetando la autonomía de los poderes. Sabemos que se va a respetar el derecho a propiedad, aunque sabemos también que algunas de las concesiones, como las concesiones mineras o las concesiones de agua, por ejemplo, pudieran tener alguna modificación. Pero sabemos también que hay esta agenda social, que viene, va a tener que verse reflejada en la Constitución. Lo que no sabemos todavía es si va a ser un esquema declarativo que después va o autoejecutable, quiero decir, si va a estar ya perfeccionado en la Constitución ciertos principios sociales o va a requerir de leyes secundarias, como probablemente sea algunos casos, como será la reforma de pensiones, la reforma de la educación, la reforma del sistema de salud, probablemente algunas cuestiones que tengan que ver con vivienda y algunas otras que tienen que ver con la descentralización y la capacidad de ejecución o de acción de los gobernadores, respetando, eso sí, el ámbito de acción de los alcaldes. Pero al final del día, yo creo que esto va a pasar también
porque la expresión que utilizó Claudia, que me pareció adecuada, diciendo que algo así como la seguridad social va a ser más cara. Lo que es un hecho es que la agenda social va a imponer muy probablemente una nueva manera de presupuestar y también muy probablemente una reforma fiscal que dote al gobierno chileno de los fondos necesarios para enfrentar esta nueva demanda social. Quiero con ello terminar esta rápida repaso de temas y agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar acá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Rubén. Pues haciendo eco a tus comentarios sobre los ganadores, yo me permitiría quizá reflexionar sobre que ganó el proceso también por el hecho de que intervengan más independientes, particularmente porque si bien no fue seleccionado este proceso por parte de un presidente o de un gobierno que estará saliendo, como bien señalas, hacia marzo, el hecho de que como parte de la convención se tenga un número importante de independientes hace que la tendencia o, digamos, el interés de los diferentes partidos por presionar al interior de la convención a favor de sus posiciones en un sentido o en el otro, va a estar de alguna manera controlada por los independentistas, o los no independentistas, perdón, los independientes, que van a tener una posición mucho más abierta a poder pues, negociar, a poder escuchar al otro, sin tener las limitantes ideológicas de pertenecer a un partido o a un frente, a un bloque. Y eso creo que le da oportunidades a que, que la elaboración de esta constitución esté en la medida de lo posible escuchando o permita escuchar a las diferentes voces sin que se puedan radicalizar algunas posiciones a su vez por cuestiones ideológicas. Entonces me parece que es un asunto interesante. Y bueno, como bien señalas, la Constitución en el fondo es el principio de un gran cambio, porque detrás de las constituciones pues vendrán todo un conjunto de leyes reglamentarias, que es un trabajo que al interior de Chile tomará sin duda varios años y así le va a tocar a un nuevo presidente que tome posesión en marzo, pues echar a andar estas leyes secundarias que en muchos casos son más importantes que los artículos de una constitución. Los artículos de la Constitución normalmente establecen desempeños deseables, sin embargo, ya el detalle fino de cómo implantar estos derechos, estas obligaciones, pues se establecen en las leyes secundarias y es ahí donde el partido en el poder puede incluir algunos preceptos que eventualmente se tengan que aprobar por el Congreso, pero bueno, pues ahí puede incluirse alguna posición de quien esté en el poder. Tenemos una pregunta de Guadalupe González Chávez, quien nos cuestiona o les cuestiona qué se podría esperar de cambios en el posicionamiento internacional y global de Chile como resultado de estos procesos sociales, de una nueva constitución, de esta nueva realidad, de un estado social distinto, como ha sido mencionado, benefactor. ¿Qué se esperaría de esto? No sé si hay algún comentario por parte de ustedes. Si me permite, Sí, muchas gracias. Y encuentro muy, muy interesante y relevante la pregunta de Guadalupe y se la agradecemos. Creo que es importante fijar algunas referencias para saber que no todo se va a mover. Los tratados internacionales, por ejemplo, que tiene Chile, son inamovibles por la Convención Constituyente, y eso sí se respetan. Y ahí está, diría yo, la fibra donde Chile se relaciona con el resto del mundo, y eso debería darnos una certeza, tanto a los países que tienen no solamente relaciones políticas con Chile, sino que además relaciones comerciales, para que esos inversionistas tengan la certeza de que las reglas del juego para ellos no se van a cambiar desde el punto de vista de lo que está reflejado en los tratados. De tal manera que ahí hay un primer, digamos, hito, donde la Constitución no se va a mover respecto de ese punto, creo yo. Segundo, y agradeciendo la muy lúcida intervención de mi querido amigo Beltrán, quiero
preguntarme dos cosas, y me gustaría también, porque yo en realidad creo que son parte del tema, son los desafíos que tenemos. Primero, ¿será la convención y los convencionales, serán ellos y ellas capaces de abstraerse de la contingencia política de los próximos meses en Chile, que ha sido sobradamente expuesta, como para poder hacer su trabajo, digamos, independientemente de lo que ocurre en el país? No se trata que los pongamos en una burbuja, pero se trata también de que aprovechen el tiempo para poder efectivamente cumplir su labor. A mí no me parece que la convención, por ejemplo, tenga que estar permanentemente asediada por la prensa o lo que sea, digamos, para poder opinar respecto de quiénes son los precandidatos presidenciales, qué les gusta, qué no les gusta, digamos, de cada una de sus características. Vamos, para eso se supone que están los propios candidatos, los partidos políticos y la ciudadanía en general. Los convencionales tienen un trabajo acotado, digamos, desde un punto de vista del tiempo, muy libre respecto al punto de vista de los temas, pero me pregunto yo si acaso efectivamente podrán ellos y ellas abstraerse de esta realidad. Lo encuentro difícil y es un desafío. Y lo segundo, que es a contraparte, es la utilización que pudieran querer hacer los partidos políticos tradicionales de esos constituyentes que algunos han sido electos en sus propias listas, pero otros, como ya vimos, son independientes y por lo tanto está por verse qué tan independientes van a ser. Creo que también es una pregunta legítima que yo creo que los chilenos tenemos que mirarla con el interés propio del futuro. Y una buena señal a este respecto es que ya me parece que, bueno, uno de los presidentes de uno de los partidos recientemente electos, digamos, se atrevió a decir que tenía algunas conversaciones y fue parado en seco, digamos, por todo el resto del espectro político, cosa que a mí me parece muy sana. Creo que los convencionales tienen muchas responsabilidades, pero no me gustaría que, por ejemplo, de alguna de las listas que tuvieron mucho éxito en la convención, empezaran a aparecer candidatos presidenciales. Eso sería absolutamente malo para la imagen de mi país, digamos, y malo para el buen éxito de la convención. Tentaciones por ese lado hay, estoy seguro que las van a seguir existiendo, pero es importante que la racionalidad, el buen juicio de mis compatriotas, digamos, prevalezca sobre esto y es parte de lo que yo creo que tenemos que mirar con detenimiento en los próximos meses. Gracias, embajador. Adelante, Rubén. Gracias. Yo quisiera comentar, hacer una imagen de lo que un colega de Claudia, don Enrique Correa, señalaba, de cómo va a caminar Chile. Chile va a caminar, decía Enrique Correa en su momento, como un sendero acotado por dos cordilleras, una o dos barrancos, si se quiere, depende cómo se vea. Uno sería la pandemia y otro la crisis social y otro con la crisis política. Pero además, en este sentido, para usar esa misma imagen, los convencionales van a caminar con mucha estática, mucho ruido en la calle, porque esa es una herramienta natural y eso va a ser muy importante y eso no hay remedio, eso va a continuar. Que tan bien o mal van a hacer su trabajo, eso no lo sé. Yo espero que bien, las indicaciones de que bien, pero la estática social va a ser un factor permanente durante todo el trabajo e incluso va a haber agrupaciones de estos bloques, de estos grupos, de estos conjuntos que yo mencionaba, que van a estar moviendo parte de la agenda a través de la calle y de la prensa y de los medios. La agenda se va a estar moviendo para un lado, para otro, por una especie de presión. Es decir, la convención no va a ser un jurado secuestrado, sino va a ser un jurado en medio, va a ser una convención en medio de un desarrollo social. Ese es uno. La otra, yo diría que la primera gran prueba, la primera gran aduana que va a tener que brincar la convención va a ser la adopción de su propio reglamento. Yo creo que esa es la primera que tienen, la primera tarea que tienen enfrente, tienen que adoptar su propio reglamento y ahí se verá. Es probable que la adopción del reglamento lleve mucho más tiempo del que normalmente podría llevar, simplemente porque va a haber mucho posicionamiento.
el tercer punto que quiero hacer, atendiendo, por ejemplo, a lo que comentabas, Sergio, respecto al rol de los independientes y que se mencionaba también acá. Al analizar que la estrategia y el diálogo va a ser un diálogo más de temático que de bloques, lo que va a suceder, lo que sucede la mayoría de las veces, y lo hemos visto y se ha visto en las conversaciones en Chile hoy en día, que hay independientes que llegan con preocupaciones concretas y se van a reunir en torno a una preocupación concreta, a quienes le preocupa la reforma de pensiones, por ejemplo. Y este grupo que le preocupa la reforma de pensiones va a estar listo para coaligarse con el grupo de partidos tradicionales u otras agrupaciones que presente la mejor propuesta, la que se acerque más a su meta, a su objetivo general. Entonces, estos grupos de independientes sueltos, tal vez el menos dúctil en ese sentido es el llamado que emana de la llamada lista del pueblo, que es uno bastante identificado con una izquierda más radical, pero yo creo que la pesca y los independientes pueden ser gozne, pero van a estar atentos a recibir ofertas de otros grupos, y cuando se vaya discutiendo artículo por artículo, eso va a ir produciendo que estos conjuntos se vayan agrupando en torno a estos temas para ir logrando los consensos, porque después no hay un single undertaking al final, no al final se tiene que aprobar el todo, no, aquí se va aprobando cada uno por cada uno en su propia dimensión, en su propio valor, y al final se tiene un producto terminado que es el que se va a someter al plebiscito de salida. Muchas gracias, Rubén. Claudio, ¿quiere usted hacer un comentario, por favor? Bueno, yo primero quiero hacer un comentario respecto del tema de los independientes, que yo tendría especial prevención con que tenemos una lista, como bien decía Rubén, que es la lista del pueblo, que son independientes radicalizados. Y esos independientes radicalizados, comparto con el embajador, pueden tener la tentación de intrometerse más bien en la línea de la elección presidencial, ¿ya? Y entonces yo diría que aquí hay una línea independiente que está más bien con harta gana, digamos, de hacer alianza con las fuerzas más radicales, también al interior de las fuerzas constituyentes. Desde el punto de vista de la mirada internacional, efectivamente, y comparto plenamente con el embajador que nuestra posición en el extranjero va a estar dada por la solvencia que tienen los tratados internacionales. Dicho eso, igual el clima de opinión que se genera internamente puede afectar la mirada de Chile en el exterior, porque si el clima de opinión al interior de nuestro país se radicaliza, esto puede tener un impacto en la clasificación de riesgo internacional, ¿ya? Nosotros hasta acá, y recojo lo que también decía Rubén, somos un país que ha navegado con una economía muy sólida, que se ha mantenido, con una política que lleva 30 años capaz de sostener acuerdos, incluido el gran acuerdo por la paz que fue firmado por todos los sectores, incluido hoy día Gabriel Boric, que es candidato a la presidencia de la República, o sea, por la ultraizquierda. Entonces uno dice, Chile es un país que tiene acuerdos, Chile es un país donde la economía funciona, pero donde la sociedad está bien desplomada, ¿ah? Bien desplomada por la condición de pobreza. Y esa es una fragilidad que vamos a tener que poner atención. Entonces yo insisto que cómo vamos a ser vistos afuera va a depender mucho de cómo se genere el clima de opinión interno. ¿Mm? Muchas gracias. Y como se menciona, el proceso de definición de la convención fue resultado de manejar expectativas creadas a partir de los movimientos sociales. Y Juan Francisco Mazón pregunta, ¿cuál sería el efecto en la gente si es que las demandas sociales no fueran resueltas a través de la convención? Teniendo como premisa que la nueva constitución fue un arreglo político para salir de la crisis de orden y seguridad y que los manifestantes no necesariamente le exigían para terminar sus protestas. Estoy leyendo la pregunta de Juan Francisco Mazón. Y en el mismo sentido, Ana Paula Sánchez, quien vive en Chile desde 2019, menciona que se ha sorprendido mucho en este proceso de la participación
ciudadana y cuál sería la expectativa que se puede generar particularmente en este proceso de otras manifestaciones de la población joven, indígena, inmigrante, que suelen ser los más rezagados. ¿Habría algún comentario en alrededor de estas preguntas? Si me permiten, yo tengo la impresión de que la participación llegó para quedarse y que hay también un pleno acuerdo en que en materia de seguridad social va a tener que haber más gasto público. O sea, yo creo que aquí en todos los sectores, y particularmente, digamos, yo creo que hoy día, incluso en el propio gobierno, digamos, ha habido una actitud de ser más proclive a remirar el gasto social y pensar que hoy día hay situaciones más estructurales que van a tener que ser revisadas y van a tener que resolverse, como son el tema de salud, como es el tema de pensiones, en la medida en que y por eso decía que la seguridad social va a ser más cara y probablemente los derechos sociales van a estar muy en el centro. Hemos participado en un ciclo de encuentros que hacemos con clientes, con Rubén, y más bien yo diría que hay un gran consenso en términos de que el Estado ha tomado un rol bien protagónico ahora. Es bien difícil que el rol protagónico que ha tomado el Estado deje de estar atrás. Entonces, va a haber, en la medida en que el Estado resuelva de mejor manera las necesidades de los sujetos y se empareje la cancha, se minimiza la posibilidad de revuelta social. Es como decir, mire, para la estabilidad, la seguridad social va a ser más cara. De acuerdo. Embajador, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, creo que las preguntas y los comentarios que ha hecho Claudia nos llaman a una reflexión quizás de más largo plazo. Y en este sentido, quizás no sé si debiera, pero en fin, estamos entre amigos y lo voy a hacer igual. Creo que el desafío de Chile es múltiple, creo que no es lineal, como decía Rubén, y por lo tanto las respuestas a eso también tienen que venir de un sinnúmero de autoridades, ciudadanos organizados, en fin, no es algo del cual a Chile lo vaya a sacar ni la Constitución, ni el gobierno que venga, por separado. Pienso que aquí lo que tenemos que entender es que tuvimos, y lo voy a hacer muy breve, pero tuvimos una explosión social, digamos, que primero se manifestó con una violencia inusitada, pero segundo se manifestó con una capacidad de la propia sociedad de manifestarse también pacíficamente, aunque parezca contradictorio, pero tuvimos manifestaciones pacíficas multitudinarias, donde se señalaba, digamos, cuáles eran realmente las necesidades de la gente, entre medio de esta violencia, digamos, que yo desde luego condeno, digamos, con la mayor energía, y una solución, o una parte de esa solución, y eso es lo que yo quiero expresar, es este camino de cambio constitucional. En algún momento los analistas, o yo no es que tenga nada contra los analistas, Claudia, todo lo contrario, pero incluso yo mismo pensé que no era la solución que se buscaba, porque la Constitución no necesariamente va a resolver todos los problemas. Pero eso quedó zanjado cuando el 80% de los chilenos dijo que quería cambiar la Constitución y no hay más que hablar, digamos, por lo tanto, desde esa perspectiva tenemos nueva Constitución. ¿Será esa la principal o única solución para los problemas sociales que tiene Chile? Mi opinión es que no. Creo que va a ayudar y va a depender también de cómo se trabaje, ya lo hemos analizado para adelante, pero también va a depender muchísimo más, creo yo, de que tanto las élites como la parte política se puedan dar cuenta y puedan cambiar su actitud, que yo creo que es una actitud que ha sido incompatible con el desarrollo social de Chile durante los últimos años. Yo aquí me atrevo a decir que ha habido una despreocupación de los partidos políticos, de la clase política, también de la clase empresarial o de las corporaciones más grandes o de quien sea, en el sentido de pasar por delante, digamos, de muchas cosas que algunos dijeron no nos habíamos dado cuenta. Bueno, pero es hora ya que se hayan dado cuenta, y yo creo que todos tenemos que darnos cuenta respecto de que si queremos un Chile mejor el día de mañana, no solamente va a estar dependiendo de una nueva constitución, sino que también de un nuevo trato. Yo creo que el trato que tenemos que dar las élites en general del país
a los ciudadanos comunes y corrientes, a los ciudadanos de a pie, como decimos en Chile, tiene que cambiar notablemente. Tiene que haber mucho más capacidad de empatía, mucho más, y no solamente en el discurso, sino que en los hechos. Y eso yo creo que quizás no solamente es un análisis o una receta que podamos hacer para Chile, para mi país, sino que también habría que verlo también para otros países latinoamericanos y quizás para países también bien desarrollados que tampoco tienen, digamos, un report muy claro respecto de cómo se mantiene una sana convivencia social. Y ahí creo yo que esa decisión va a estar mucho más centrada en quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile, respecto de lo que ofrezca para esa solución social, que va a ir acompañada de una nueva constitución. Pero una sin la otra no creo que funcionen demasiado bien. De acuerdo, creo que usted toca un tema muy relevante de que o las clases políticas en ocasiones se han alejado de las necesidades de los ciudadanos. Claramente lo vimos con la emergencia de un presidente como Trump en los Estados Unidos, que tocó parte de esta fibra en un electorado que se sentía lastimado, y lo vemos a lo largo de todo el hemisferio, incluyendo México, por supuesto, y otros países de Europa. Gerardo Iriart, quien es un chileno muy querido y respetado en México, avecindado en México, pregunta cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, si estarían totalmente dispuestas a aceptar una constitución orientada un poco más hacia la izquierda, en una lógica de un Estado benefactor con un tinte social más claro. ¿Cuál sería el papel, pregunta él, de las Fuerzas Armadas chilenas? A lo mejor, Rubén, a lo mejor es más fácil que tú contestes eso. En el medio del estallido social, se abrió un periodo de reflexión que no necesariamente estaba planeado. Un periodo de reflexión que tenía que ver con lo que sucedió en el proceso de estallido social, de control del estallido social. Me parece que ese periodo de reflexión, que no solo fue de la sociedad, que tuvo que ver mucho con el estado de emergencia, que tuvo que mucho ver con la acción de los carabineros, que tuvo que ver mucho con la violencia extrema que mencionó el embajador Arteaga. Ese periodo de reflexión me parece que lleva a pensar, a mí me hace pensar, que sea cual sea el resultado de la nueva constitución, yo me inclino a pensar que será un proceso equilibrado por las razones de la arquitectura de la Asamblea y de los componentes de la Asamblea que ya hablábamos, pero que ciertamente va a ir hacia un estado de bienestar. Estoy convencido de ello. Pero y estoy seguro que las Fuerzas Armadas en general serán respetuosas. Yo creo que Chile ha aprendido en 40 años lo que países en algunas ocasiones tardan siglos en aprender. Me parece que la fuerza institucional va a predominar, sea cual sea el resultado del proceso que estamos inaugurando. Muchas gracias, Rubén. Señor embajador, adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio. Yo la verdad es que no quise monopolizar el uso de la palabra, por eso no contesté yo mismo porque la tenía, pero no quiero que bajo ninguna sombra de ninguna duda quede claro que me complicaba la pregunta. Todo lo contrario, considero que no existe ninguna posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas, que están ya hace muchos años, digamos, trabajando dentro de un Estado plenamente democrático, tengan ningún tipo de deliberación a este respecto. O sea, no lo quiero poner en peyorativo, pero la verdad es que no tienen mucho cualquiera que sea la constitución política aprobada democráticamente por los chilenos, para los chilenos, incluye a las Fuerzas Armadas, digamos. O sea, las Fuerzas Armadas van a tener que desempeñarse como siempre lo han hecho por lo demás durante los últimos muchos años, dentro de lo que son los cauces democráticos. Así que la verdad es que en ese sentido yo, por lo menos como representante de Chile, no tengo ninguna duda respecto del rol de ellas, ninguna. La última pregunta también de Gerardo Iriart se refiere al manejo de la energía. Vimos hace unos días al presidente Piñera inaugurar
una planta termosolar absolutamente fantástica en el desierto de Atacama, envidia para todos quienes tenemos recursos solares importantes, y vemos a un sector energético chileno muy pujante. ¿Estaría este tema sujeto a una discusión en la nueva constitución o es un tema que quedó fuera de los temas que se puedan discutir o que se puedan modificar? Adelante, embajador. Me veo, perdón Claudia, perdón Rubén, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con el tenor de la pregunta. Creo que Chile durante los últimos 8 o 10 años quizás ha transformado su materia energética de una manera espectacular. Creo que los éxitos a ese respecto son muy, muy notables y con el resultado de que en el corto y mediano plazo espero yo que los chilenos tengamos un alivio en las cuentas de luz, digamos, en lo que pagamos por electricidad en primer lugar. Pero además de eso, hay dos caminos que se abren respecto del uso de la energía renovable, solar y eólica, ¿no? Nunca hay que olvidar la eólica en Chile y se lo recomiendo a México también, porque México tiene costas muy importantes, digamos, más importantes que Chile, tiene el Golfo y tiene el Pacífico. Pero a este respecto se abren dos cosas. Uno, el uso del hidrógeno verde, que ya no es un motivo de esta reunión, pero en el fondo que sí es una, diría yo, algo que une a los chilenos con respecto al mediano plazo y al futuro, porque la obtención de hidrógeno a partir de energía solar o energía eólica hace uno que sea bastante más competitivo con respecto a otros usos de energía, y dos, permite también que tengamos una posibilidad de avanzar, así como el cobre ha sido siempre, digamos, desde muchos años la viga maestra de las exportaciones chilenas. El día de mañana podría ser el hidrógeno verde si Chile se maneja en unidad con respecto de eso. Pero además, los chilenos tenemos, y todos, cual más cual menos, tenemos plena conciencia de que el uso del agua es un recurso que se está transformando en algo muy escaso, donde hay mucha preocupación, donde existen, digamos, seguramente eso sí va a estar en la Constitución, pero también este uso de energías renovables permite que tengamos acceso a agua desalada, digamos, desalinizada, como decimos en Chile, también con costos muy competitivos, lo que permite que el agua tradicional, el agua dulce que fluye en nuestras montañas, digamos, que cae con la lluvia cuando cae, sea usada, digamos, con fines más nobles, digamos, como el uso, desde luego, digamos, el uso para las personas, que nunca nos falte agua, y en segundo lugar, digamos, para otras cosas como la agricultura, etcétera. Pero ahí tenemos entonces un par de caminos, y yo no creo ni veo que la energía renovable sea algo que pueda estar en cuestionamiento. Al contrario, creo que es algo que sí nos enorgullece y nos hace mirar al futuro. Muchas gracias. Rubén, por favor. Sí, yo creo que yo coincido con mi amigo y mi colega en relación con el tema de energía en cuanto al futuro de Chile, que es un futuro, es un ejemplo para la región lo que está haciendo Chile en materia de las energías no renovables. Pero sí creo que en la convención vamos a escuchar, sí vamos a escuchar planteamientos en términos de cierto tipo de concesiones. Va a haber palabras de parte de algunos sectores en contra de las concesiones mineras, en contra de las concesiones de materia de agua, en términos de las concesiones tradicionales de producción de energía eléctrica, y probablemente toquen algo de futuro, lo que tendría que ver con energías no renovables. Yo creo que al final del día habrá un cauce, digamos, moderado, pero yo sí creo que va a estar en la conversación. Sí he visto, sí hay postulados, sí hay posicionamientos de algunos grupos que van a estar representados en la convención que han manifestado algunos temas. Entonces, como dije yo, habrá estática, habrá ruido en la calle, que todo lo de la calle se vaya a trasladar y tenga futuro con la regla de oro de la convención, que son 2/3 tienen que apoyar y aprobar. Eso es otra historia. Gracias. Okay. Hemos llegado al final de nuestra conversación. Yo les pediría a cada uno de ustedes una reflexión final de 1 o 2 minutos, si les parece, y para poder terminar, le pediría a Claudia, si es tan gentil, en darnos su reflexión, su apunte final, por favor.
Bueno, yo creo que en Chile llega un nuevo tiempo, un nuevo tiempo en la política y un nuevo tiempo, más que en la economía, en los aspectos sociales. En la política creo que las grandes coaliciones van a cambiar y que vamos a ir a una cosa más europeizante, donde la fragmentación en la política y los partidos más pequeños llegan como para quedarse, ¿no? Y entonces esto que estábamos acostumbrados a dos grandes coaliciones que tuvieran acuerdo, vamos a tener que aprender a transitar en el dominio de la fragmentación política y llegar a acuerdos en el marco de esa fragmentación política. Yo creo que en Chile, en todos los sectores, es altamente valorada la fragmentación política. Creo que también, producto de la fragmentación, vamos a tener que acostumbrarnos a un decibel más alto en la discusión de la política. La confrontación y los climas de opinión van a ser un poco más hostiles de lo que en los últimos 30 años veníamos acostumbrados a estar. Éramos más bien sobrios, coincidirán conmigo el embajador Arteaga y Rubén, que tuvo la posibilidad de estar en Chile, más bien sobrios y apagados en nuestras conversaciones. Yo creo que aquí va a haber un rato de estridencia y ojalá que la estridencia no nos haga perder la capacidad de los acuerdos. Y en materia de revisionismo, yo creo que como en todos los procesos se va a querer revisar todo y el destino de nuestro país va a estar puerto por la capacidad que tengamos de corregir lo que está mal hecho y mantener lo que se ha hecho bien. En ese sentido, creo que todos tenemos un rol. Eso, y les agradezco gentilmente infinitamente la invitación a Rubén por habernos recomendado con Mexi, y un gusto haber escuchado al embajador, y muchas gracias, Sergio, por acoger esta presentación. Al contrario, muchas gracias, nos sentimos muy privilegiados y conocerla a distancia y tener la oportunidad, esperemos, en próximas ocasiones de seguir conversando y colaborando. Rubén, si eres tan gentil, por favor. Y terminaríamos con el embajador Arteaga. Yo diría, primero, que Chile ya cambió, es un hecho, ya cambió. La manera de hacer política ya cambió, no podrá regresar un esquema que rigió hasta el día de hoy en términos de un desarrollo inequitativo. Por eso digo, sin lugar de duda, que Chile va a caminar hacia un estado de bienestar, donde al mismo tiempo se preserven los fundamentos de la economía chilena, y eso va a hacer que se pueda crear un círculo virtuoso, muy probablemente, entre el crecimiento económico basado en el sector privado, con un empuje fiscal derivado de ese crecimiento para poder pagar la factura de esa agenda social que cada vez va a ser más importante. Finalmente, yo diría que Chile también se enriquece, quiero subrayarlo, en la medida que las regiones van a cobrar más importancia en el país. Eso le va a hacer un país más equilibrado, y señalaría sin ninguna duda que Chile marcha por un camino, sí, con mucho ruido, con mucha estática, con turbulencias, pero Chile camina hacia la reforma de su sistema de gobierno, pero no marcha hacia una refundación. Muchas gracias, Rubén. Señor embajador, por favor, y con usted termino. Muchas gracias, presidente. Un honor compartir con ustedes, y quiero terminar con una nota de optimismo. Yo soy un optimista bastante incorregible, según opina mi mujer, digamos, pero en fin. Yo la verdad que creo que Chile va a salir muy fortalecido de todos estos procesos. Pero creo que hay que mirarlos en un contexto donde efectivamente veamos que los cambios que a veces parecen ser muy dramáticos, son cambios que yo creo que afectan, hablando en términos náuticos, digamos, como a la superficie del mar, digamos, pero no mueven necesariamente de la misma manera las corrientes más profundas que tenemos en el mar. Yo creo que es importante que sigamos consignando que una parte muy importante de los chilenos nos declaramos de clase media, y eso abarca, digamos, no sé, 60%, si es que no es más, digamos, Claudia ahí podría darnos más datos después, pero tenemos una cantidad muy importante que se sigue declarando de clase media, a pesar de que esa clase media va cambiando con el tiempo, pero además de ello,
por su misma naturaleza, los ciudadanos chilenos de clase media tienen buen sentido, saben y conocen, digamos, lo que cuestan las cosas, que el trabajo no es algo que se pueda cambiar de un día para otro por la suerte, digamos, ni que la familia va a estar mejor o peor, digamos, solamente por lo que pase en el resto del país. Yo creo que sabemos que la única solución para salir adelante es volver a trabajar duro, volver a trabajar, digamos, en armonía, con tranquilidad, con paz, con seguridad, y yo creo que eso tiene que hacerse a través de estos dos cambios, una nueva constitución y el hecho de que tengamos también la certeza o la buena posibilidad de elegir a un nuevo gobierno, un nuevo Congreso que esté un poquito más a tono con lo que son precisamente las aspiraciones de esa clase media y que no la pase a llevar y que sencillamente no crea que por el hecho de ser senadores, diputados, grandes empresarios, digamos, pueden hacer lo que quieran, digamos, con el resto de la gente. Yo creo, soy un convencido de que eso es algo que tenemos que practicar mucho más los chilenos, digamos, y es responsabilidad no de las grandes, de la gran clase media, que son más bien los que sufren esto, sino que es más bien responsabilidad de los que hemos tenido mejores oportunidades y nos pueden catalogar de élite. Así que muchísimas gracias, siempre un placer poder conversar con ustedes. De hecho, me pongo a disposición para futuras conversaciones cuando ustedes quieran, mientras estemos acá. Gracias a Dios aquí en México y gracias a ustedes podemos hacerlo presencialmente. En mi país sigue siendo difícil juntarse unos con otros, digamos, seguimos en cuarentena, pero esperamos que vayamos mejorando en las semanas que vienen. Y muchas gracias de nuevo y un placer, de verdad, Claudia, estar contigo y estar contigo, Rubén, como siempre, y compartir esta mesa. Gracias. Gracias, Sergio. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Rubén. Creo que ha sido un evento absolutamente fascinante, informativo y sobre todo que nos obliga como mexicanos a pensar a partir de las lecciones de un país tan querido y cercano como Chile sobre lo que debemos y podemos hacer en México. Muchas gracias de nuevo. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao.